para mí. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero soy. Nada pa'l dolor, minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Bueno, como ustedes han visto, partimos este programa haciendo un homenaje a los 6 mineros fallecidos por el derrumbe de la mina en el Teniente, y vaya, digamos, nuestras condolencias a los familiares y a sus compañeros de trabajo. Y seguimos con el programa. Hoy día tenemos el programa número 14, lamentablemente va a ser el último de este ciclo, con nuestro querido amigo, compañero ya, el doctor Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes y a quienes nos están escuchando y viendo. Me uno fraternalmente al homenaje que estamos rindiendo a los 6 mineros de la mina El Teniente, que han fallecido por este lamentable accidente, este derrumbe. Y transmitimos desde aquí las condolencias a todos los familiares y, por cierto, a los demás compañeros de trabajo de ellos. Así que, y hacer un pequeño comentario, si me lo permites. Todo suyo, compañero. Lo que a mí, la reflexión profunda que me lleva es decir lo siguiente con respecto al accidente y las condiciones en que se desarrolló o aconteció. La actividad se produce en una mina que está a cargo de una empresa del Estado. O sea, Codelco Chile es el dueño desde 1971 de esa mina, la mina del Teniente, y que la ha estado explotando en los últimos 50 años de una forma muy intensa y bajo los parámetros de una empresa capitalista más. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención, que estamos en una empresa nacionalizada que le pertenece a todos los chilenos y chilenas, pero se trabaja y se explota, se produce, se distribuye y se vende como si fuera una empresa capitalista. Porque el hecho de nacionalizar un producto no significa que se cambie el proceso o la manera como se va a explotar. Acá está nacionalizada, es una de las cosas que mantuvo la dictadura, pero la gestión es profundamente capitalista y escasamente social y solidaria. Y está claro que en esta ocasión esos elementos quedaron totalmente al descubierto y así lo han denunciado, así lo han velado los numerosos trabajadores que pasaron por todos los espacios de comunicación que cubrieron el evento. Yo tengo la impresión de que eso también nos debe llevar a una reflexión
acerca de la necesidad de que no basta la nacionalización, sino que basta cómo cambiar la forma de hacer empresa, de hacer la producción. Y ahí donde está el elemento revolucionario. La revolución no pasa por la nacionalización solo y exclusivamente de los recursos, sino en la gestión que tiene que colocar al ser humano en el centro. Y no como lo hace hoy día Codelco, que coloca la producción en el centro más que la vida humana. Eso, compañero. Así es, pues, compañero. Mira, hoy día el resumen que voy a hacer es del programa completo, o sea, del ciclo completo. Partimos, porque este es el último programa, lamentablemente, como decía, hoy día finalizamos con este ciclo, no con el compañero, porque el compañero supuestamente más a futuro va a venir a dar otro ciclo con respecto a lo que es educación popular. Nosotros partimos el 8 de abril, o sea, 4 meses en el aire, con una muy buena recepción de parte de los oyentes nuestros, y partimos haciendo un análisis o una reflexión respecto a qué es lo que es una revolución. ¿Ya? Y tú lo planteabas muy bien, que una revolución es un cambio violento, con su movimiento fuerte, ¿ya? Que llega, digamos, para cambiar las cosas, no para empezar a transformar, sino que transformar. Eso es una revolución, transformar, cambiar, ¿ya? No como algunos piensan, digamos, de que una revolución es algo de que se hace en forma pacífica o se hace, digamos, para no transformar, sino que para arreglar algunas cosas, como lo dice el progresismo. Y ese fue nuestro primer programa, pero además vimos 4 tipos de revoluciones durante el ciclo. La primera, digamos, las revoluciones independentistas que partieron en 1804 o 1796, si no me equivoco, con 1791. la o 1791, con la revolución, digamos, de los esclavos en Haití, y posteriormente se fueron dando revoluciones independentistas por toda Latinoamérica, México, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, ¿ya? Y así sucesivamente. Y eso también nos demostró algo, de que las revoluciones independentistas no cambiaron absolutamente nada con respecto a lo que era el espacio colonial, ¿ya? Sino que se mantuvo, digamos, la élite gobernante, se mantuvo la oligarquía a cargo de lo que era la República Nueva, ¿ya? Y los de abajo, es decir, aquellos que son sometidos por parte de la oligarquía, no tuvieron ningún cambio con respecto a lo que era la colonia. Después vinieron lo que son las revoluciones nacional populares, que lo pusiste muy bien tú el título, en la cual se ocurrió en México en 1910 y luego en Bolivia en 1953, ¿ya? 52. O 52. Y esas revoluciones tuvieron la característica de que fueron revoluciones que fueron realmente participativas de parte del pueblo. Pero, como tuvieron líderes, tuvieron, qué sé yo, la fuerza como para haber llegado más adelante, pero como tú lo planteabas muy bien en esa oportunidad, esos líderes no tenían o eran poco alfabetizados. Y por lo tanto, digamos, los doctores o los letrados lograron, digamos, imponer sus condiciones en ese tipo de revoluciones y no se pudo llegar más adelante. Y aquellos líderes que fueron los que participaron y llevaron adelante la revolución, la mayoría de ellos fueron asesinados, por lo menos en México, ¿ya? Y en Bolivia fueron descartados, digamos, y empezaron y tirados para el lado. Después vinieron las revoluciones sociales, Cuba, Nicaragua, se me olvidó una, Granada, en la cual hubo participación del pueblo, fue hecha a través, digamos, de la fuerza, a través de las armas, pero tanto en Granada, digamos, producto de divisiones internas entre las mismas facciones, ¿ya? Entre la misma izquierda, hubo una guerra fratricida
y llevó, digamos, a que hubiese una intervención norteamericana y hasta ahí llegó la revolución. Y en el caso de Cuba es la única revolución social que se mantiene, porque en Nicaragua también se desvirtuó lo que fue la revolución de 1979. ¿Ya? Y finalmente, la semana pasada vimos lo que son las revoluciones democráticas o constitucionales, ¿ya? En la cual, a través, digamos, de un cambio de constitución, se trató de cambiar, digamos, lo que es la parte económica y política, tanto de Ecuador, de Venezuela y de Bolivia, pero finalmente sigue mandando o sigue, digamos, imperando el capitalismo al interior de esos países. Eso fue un resumen cortísimo en el día de hoy. Gracias, muy amable. Sí, es interesante el resumen que hace José del curso y espero que toda la gente que haya visto y que haya seguido estas clases pueda también tener esa posibilidad de sintetizar en breve lo que son las experiencias de la revolución en los territorios latinoamericanos y caribeños. Tal cual como dijo José, nosotros partimos con una definición operativa de revolución. Partimos con la idea de que las revoluciones son procesos políticos activados por un grupo de hombres y mujeres conscientes que toman la dirección de la historia en sus manos y la conducen hacia un determinado fin, hacia un lugar, hacia la concreción de una determinada forma de sociedad distinta, radicalmente distinta de la existente. Por esa razón, la revolución es un proceso de corte, es un proceso de escisión histórica que se produce al interior de una formación social dada y cual inaugura una nueva etapa de la historia. Y eso lo hacen determinados grupos sociales. Las revoluciones no se producen de manera, digamos, realizada por circunstancias, sino que la hacen actores políticos, sociales, culturales, que tienen determinadas identidades. Nosotros también dijimos que la revolución en América Latina se había presentado concretamente. Este es un curso de revoluciones realizadas, de revoluciones concretas, históricamente situadas, revoluciones que hombres y mujeres las vivieron intensamente y construyeron una realidad histórica y política, social y económica nueva. Eso es una realidad. No hicimos la historia conceptual de la revolución. Tampoco hicimos la historia del pensamiento revolucionario. Tampoco hicimos la historia de los movimientos diversos que han surgido en América Latina de movimientos revolucionarios. Nosotros hicimos un análisis específico de revoluciones concretas. No revoluciones pensadas, no revoluciones ideadas, no revoluciones que quisimos hacerlas y no pudimos hacerlas, o porque perdimos, o porque fuimos derrotados, o porque no se concretizó determinado tal cual proceso, sino que revoluciones realmente, revoluciones triunfantes finalmente. Eso es lo que quiere decir. No revoluciones que pudieron ser y no fueron. Por eso nosotros distinguimos, ¿cierto?, que la revolución a la cual nos estábamos refiriendo era a ese mecanismo, a ese instrumento político histórico-político que actores tomaban y realizaban al interior de una sociedad para iniciar un proceso nuevo. Es decir, ya ahí hay una cosa interesante. La revolución es un instrumento. La revolución es algo que me permite con fuerza romper, quebrar, destruir, abrir, ¿cierto?, un nuevo proceso histórico. Es un quiebre.
Toda revolución es un quiebre y por ende toda revolución conlleva un conjunto de violencia incorporada. Es una violencia política, histórica, social, que hace, por decirlo de una manera bien gráfica, estallar lo que lo que existe. Es correr velos, es destruir aquello, como Marx decía en el manifiesto, que todo lo sólido se destruye, todo lo sólido se desvanece en el aire. Eso es una revolución. Por lo tanto, las revoluciones son experiencias políticas significativas en la vida de hombres y mujeres. Ahora, interesante porque dijimos también que las revoluciones podían ser de diferente naturaleza. Habían revoluciones sociales, revoluciones económicas, revoluciones políticas, revoluciones culturales, revoluciones tecnológicas, revoluciones científicas, revoluciones. Hay un sinnúmero de revoluciones que se producen al interior de las sociedades. Pero la que a nosotros nos interesaba y nos interesa, ¿cierto?, remarcar, son las revoluciones que provocan quiebres, que abren historias, que producen una historia nueva. Y una historia en la cual toda la sociedad se ve involucrada en ese proceso de cambio. Por lo tanto, estamos hablando de una revolución que busca el cambio social, el cambio histórico, el cambio político profundo, radical, gigantesco. Dijimos también que las revoluciones podían ser revoluciones burguesas y revoluciones no burguesas. Y este es un elemento que tenemos que tener siempre presente. La revolución es algo que se presenta solo y exclusivamente en la historia moderna. La revolución es un hecho y un acontecimiento moderno. Si uno mira del siglo XVI hacia atrás, ¿cierto?, no vamos a encontrar revoluciones sociales como las que nosotros hemos analizado. Solo quizás, y lo dijimos también al principio de este curso, que la revolución neolítica, esa que aconteció hace muchos años atrás, cuando el hombre, ¿cierto?, los hombres y mujeres, por cierto, pasaron de una condición que era el ser nómades, ser recolectores y cazadores, pasaron a la condición de seres sedentarios, agricultores. Ese fue un cambio radical, gigantesco, y que dio origen nada menos que a las grandes civilizaciones hidráulicas, o sea, las civilizaciones que surgen, ¿cierto?, gracias a el uso intensivo del regadío y de la agricultura. Estoy hablando de Mesopotamia, con el río Tigris y Éufrates, y con el río Mekong en China, o el río Nilo en el norte de África, en Egipto. Y así surgen las civilizaciones agrarias. Eso es un cambio, eso es una revolución gigantesca que cambió el orden de la historia, etc. Otra revolución cultural, ya no tan profunda como la anterior, otra revolución de esa naturaleza, por decirlo, es el momento en que se descubre el hombre es capaz de escribir. Los hombres y mujeres son capaces de escribir. Y por lo tanto hay el surgimiento de la escritura es un hecho realmente revolucionario. Y así podríamos seguir nombrando un conjunto de acontecimientos y hechos que provocan procesos de cambio al interior de una formación social dada, al interior de una sociedad, pero que no la mutan, que no la cambian radicalmente. Generan cambios, pero no la mutan, no la transforman. Nosotros estamos más preocupados
de ver esas sociedades que cambian profundamente. Para nosotros la revolución tiene que ver con el cambio revolucionario de la sociedad, que las estructuras sociales, las estructuras económicas, las estructuras culturales, las estructuras políticas, por nombrar las 4 fundamentales, acompañadas con cambios de estructura mental, se produce un giro, un movimiento de tal naturaleza que todo se ve transformado. Esa es la idea de una revolución. Ahora, se habían producido cambios, sí, en la época anterior al siglo XVI, sí, pero no de la radicalidad de las transformaciones que se van a producir a partir de la modernidad para adelante. Por lo tanto, y voy a afirmar, la modernidad es la que produce revolución. Y produce primeramente, ¿cierto?, revoluciones culturales, el propio, la gran revolución copernicana. Esa es una revolución científica que cambió la mentalidad de ver las cosas, le cambió a los hombres y mujeres, más bien mujeres, más bien hombres, porque las mujeres en la primera etapa de la modernidad estaban excluidas gran parte de ellas de todo este tipo de transformaciones. Entonces vamos a hablar de la modernidad como un fenómeno, como un hecho esencialmente masculino, patriarcal. Por lo tanto, este fenómeno hace cambiar a los hombres la forma de pensar el mundo. Cuando nuestro amigo Copérnico dio el giro copernicano, que implicó pasar de la teoría heliocéntrica, perdón, de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, en la cual los hombres nos dimos cuenta de que ya no éramos el centro del universo, sino que el centro del universo era el Sol, y nosotros girábamos en torno a esa gran estrella, y que la vida dependía fundamentalmente de la presencia del astro rey, del Sol. Eso cambió todo. Significó un cambio sideral. Y después vino Galilei y todos los demás, y la iglesia se escandalizó, etcétera. Después se demostró, bueno, hoy día hay algunos que dicen que no, pero cambió todo porque había que la Tierra ya no era redonda y se podía navegar en torno a ella. Don Cristóbal, don Hernando Magallanes, claro, obviamente que estos señores no eran santas palomas y que venían en son de solamente de un deseo de conocimiento, de un saber o de configurar nuevas cosmovisiones, sino que también venían con intereses materiales, económicos, etcétera, a buscar riquezas, y las encontraron obviamente en este continente que fue encontrado, se encontró don Cristóbal Colón y lo incorporó al mundo de la historia europea fundamentalmente. Nosotros somos un apéndice de la historia que viene de 1492 para adelante. Nosotros no somos continuadores ni de los aztecas, ni de los incas, ni de los mayas, ni de los pueblos originarios. Nosotros somos producto de una historia que es un encontronazo entre lo que son nuestros pueblos originarios y lo que es Europa y su invasión, y nos producen a los latinoamericanos. Somos producidos por ese encuentro, somos el resultado de esa situación. Y seguimos siendo resultado muchas veces de un profundo colonialismo, de un profundo sentido de dominación que Europa y los países capitalistas centrales, ¿cierto?, ejercen sobre nuestras sociedades. Y tratamos de luchar contra esa situación. Y en ese sentido, ¿cierto?, la revolución también es un fenómeno que se acuña, que nace, que se mece, por decirlo en la cuna, que mece a la revolución, son este surgimiento en el siglo XVI de lo que Carlitos Marx va a llamar, ¿cierto?, el sistema capitalista mundial, ¿no? O europeo, mejor dicho, y que después se vuelve mundial. Pero la revolución es también producto
de ese proceso, del proceso de conformación, constitución, fisonomía que va adquiriendo la sociedad europea, que se van haciendo capitalistas a lo largo del proceso del siglo XVI, XVII, XVIII, con todo ese maravilloso proceso que es el proceso de acumulación originaria de capitales. Maravilloso en la forma como Carlos Marx lo cuenta, lo señala, lo explica en el primer tomo del Capital, ¿no? Donde América Latina y el Caribe juegan un rol fundamental en ese proceso. Podríamos decir que tal vez el proceso de acumulación y el despegue del capitalismo industrial del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, tal vez habría demorado un tiempo más sin de no haber estado el proceso de capitales que entregó América hacia ese proceso, es decir, el oro, la plata, la riqueza que los españoles y europeos en general extraían, ¿cierto?, de manera salvaje de nuestra América. Por lo tanto, lo que quiero decir que la revolución también nace ahí, porque ahí nace la revolución burguesa. Las revoluciones burguesas se gestan en ese mundo capitalista. Las revoluciones también es parte de la conformación del capitalismo. El capitalismo necesita de algo fundamental, que es la revolución política y social que implicó la revolución de 1642 en Inglaterra, que es una revolución de las clases dominantes, pero no aristocrática ni tierrateniente, no la nobleza, sino que esta masa de sujetos que eran las burguesías mercantiles, financieras de la época. Lo mismo sucede con la gran revolución de 1789 en Francia. La revolución francesa es la expresión de una revolución que busca, ¿cierto?, terminar con todos los obstáculos que le imponía, ¿cierto?, el viejo régimen feudal en disolución, en descomposición, que le trancaba el paso, en la ruta, el desarrollo al capital. Y por lo tanto, los franceses hicieron una revolución para aquello y lograron instalar, ¿cierto?, una nueva forma política, una nueva forma de Estado, que es el Estado liberal, capitalista, claro, con una fase primero de imperial, monárquico, pero después vinieron una serie de revoluciones políticas más pequeñas que fueron instalando aquello que se conoce como la república y aquello que también busca instalar en la democracia. La democracia es una consecuencia de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene a su vez un antecedente en la revolución de las 13 colonias de Inglaterra en Norteamérica, que también en 1776 llevan a cabo la primera revolución de independencia de estas colonias para separarse de Gran Bretaña, de Inglaterra, y fundar un nuevo Estado, un nuevo país, una nueva nación, que es Estados Unidos. Entonces, eso eran conocidas como revoluciones, pero Carlos Marx, en 1847, como también lo dijimos, instaló la idea de que estas revoluciones eran revoluciones burguesas, que eran realizadas por la burguesía. ¿Por qué a Carlos Marx le interesó fundamentalmente señalar que estas revoluciones eran burguesas, que eran hechas por una nueva clase que se volvía dominante después de la revolución, que se tomaba el control del Estado, que asumía la dominación y la hegemonía y que comenzaba la construcción de otra realidad social y política y cultural que era la sociedad burguesa capitalista? ¿Por qué? Porque a Marx le va a interesar ya
eso lo dice en 1847, pero en 1848, al momento de escribir el manifiesto comunista, Marx está diciendo, mire, la revolución tiene la futura revolución, tiene que ser realizada por aquellos que hoy día, en ese momento, ocupan un lugar subordinado. Es decir, son los grupos que están bajo la dominación de la burguesía. Y ese grupo que está bajo la dominación de la burguesía, Carlos Marx lo identifica con el proletariado. Con el proletariado, por los trabajadores que están incorporándose o ya están incorporados al proceso de producción capitalista que venía desarrollándose del siglo XVII, siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Van a seguir ese conjunto de hombres y mujeres e incluso niños y niñas que van a trabajar en fábricas, en espacios mineros, etcétera, pero que son los que van a construir el capitalismo también, pero como mano de obra que casi vive una explotación cercana al esclavismo. Dice, no son esclavos porque tienen una condición en que el esclavismo va a perjudicar el proceso capitalista y por lo tanto prefiere tener a este sujeto libre de contratarse, pero que es un sujeto que vive en condiciones míseras. Y ese sujeto, de acuerdo a Marx, ¿cierto?, es el que tiene que hacer y protagonizar la revolución social. Y la revolución social, dice Marx, se va a producir en aquellas sociedades que vayan avanzando sus fuerzas productivas con mayor desarrollo, con mayor amplitud, con mayor expansión, donde el capitalismo vaya alcanzando sus mejores expresiones y se vuelve, ¿cierto?, una contradicción social, las relaciones sociales de producción, una contradicción donde va a estallar la revolución. Según Marx, ¿cierto?, la revolución social, la nueva revolución, ya no burguesa, sino la revolución de las clases proletarias, se va a producir en aquellos lugares donde el capitalismo va a alcanzar sus mejores niveles de desarrollo, de desenvolvimiento. Por lo tanto, hay una condición de que la revolución en la teoría política marxista, ¿cierto?, se produce en aquellos lugares donde el capitalismo haya alcanzado niveles de desarrollo fundamentales para poder avanzar en una sociedad socialista y posteriormente en una sociedad comunista. Esa teoría de la revolución social surge en 1850 en adelante y que tiene un detalle, y por eso lo estoy recordando en este momento, porque se va a transformar a lo largo del siglo XIX, como también a lo largo de todo el siglo XX, e incluso hasta al día de hoy, es decir, aproximadamente ya van a ser 200 años de haber sido formulada la teoría social de la revolución proletaria, que esa revolución es la que debe producirse en la sociedad capitalista. Ese es el futuro. La revolución tiene un sujeto y un momento, o si ustedes quieren, momentos, que son las condiciones generales donde se desarrolla el capital, y el capitalismo, ¿cierto?, debe generar las condiciones para que estalle la revolución social conducida por el proletariado, conducida por los trabajadores. Ese es el tema. Bueno, pero la historia, y esto es lo que yo traté repetidas veces de sostener en este curso, la historia no se conduce fundamentalmente por la teoría. La teoría puede ir por un lado, pero la historia, los hechos concretos, la realización cotidiana, la intervención de hombres y mujeres, etcétera, etcétera, son condiciones que se van generando independientemente de los marcos teóricos, proyectos teóricos o elementos teóricos que se plantean. Yo sé que muchos de los compañeros que han seguido este curso tienen que haber escuchado, leído o atendido aquella
aquella tesis de Lenin en que dice que sin teoría revolucionaria no es posible la revolución. Yo pienso que esa tesis de nuestro amigo Lenin, y sería largo entrar a plantearla, ¿cierto? Es una tesis equivocada. Yo creo que la revolución puede tener teoría o puede tener planteamientos teóricos dentro del desarrollo mismo de la revolución, dentro del momento en que está aconteciendo el proceso, que yo tengo capacidad de lectura de lo que estoy viendo, que estoy observando, de las correlaciones de fuerzas que se van planteando, de los cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos, cuáles son los adversarios o cuáles son los sectores que favorecen, los que rechazan a la revolución. Sí, eso lo puedo ver. Yo puedo tener acá ser un observatorio de lo que está ocurriendo y poder ahí generar esos planteos, ¿no? Y yo creo que Lenin en ese aspecto se refería a aquello. Es decir, sin una teoría de observación de lo que está ocurriendo, no puedo desarrollar el proceso revolucionario. Pero esa tesis de Lenin, después de la revolución de 1917, se convirtió en una tesis en que planteaba que ya la teoría de la revolución estaba hecha, ya sea en los escritos de Marx y de Engels, como también en los escritos del mismo Lenin y de otros revolucionarios de la época. Es decir, estamos diciendo que lo que Lenin observaba en la coyuntura política se transformó con lo que yo digo, siempre he dicho, en el paquete, en el libreto de la revolución. Y ese libreto, ¿cierto?, ha sido el que se ha usado para impulsar los procesos revolucionarios después de 1917, y yo creo que ese paquete de teoría revolucionaria surgido, desarrollado, implementado durante la Revolución Rusa de 1917 ha sido más bien un obstáculo para la revolución. Eso es importante tenerlo claro para poder plantearse la pregunta que nos hemos hecho en esta clase o en esta reflexión última, que es, ¿cierto?, la revolución tiene futuro, la revolución, o si es posible la revolución social. Eso es lo que estamos tratando de dilucidar. Pero volviendo un poco más atrás, yo decía que las revoluciones, ¿cierto?, habían sido burguesas y habían sido sociales y habían sido políticas, culturales, como la revolución burguesa, ¿ya? Era para instalar ante la sociedad que era todavía feudal, ¿cierto?, en Europa, instalar el capitalismo. Eso lo hizo Inglaterra, lo hizo Estados Unidos también. En dos momentos Estados Unidos lo hace con la revolución de 1776, que es la revolución de independencia, y posteriormente lo hace a través de la guerra civil de secesión de 1860, si no me equivoco, más o menos por esa fecha, en la cual, ¿cierto?, el norte obliga al sur, a través de una guerra, de terminar con la esclavitud, que era una forma antiquísima, de una forma societal, de relaciones sociales de producción antigua, frente a las nuevas relaciones sociales de producción que se instalaban en el norte, que eran capitalistas y sobre todo con obreros libres. Y por lo tanto, el norte necesitaba mano de obra libre, y esa mano de obra libre la iba a encontrar en el norte con la liberación de los esclavos y iniciar, ¿cierto?, la unificación, la uniformidad, por decirlo así, de un solo modo de producción al interior de la formación social norteamericana, que esa formación social era capitalista y por lo tanto el sur no podía seguir siendo esclavista. Por lo tanto había que modernizar aquello. Y eso es producto. Entonces, Estados Unidos tiene como dos momentos en esta lucha por instalar la sociedad capitalista. Y Francia en 1789 y posteriormente un conjunto de revoluciones parciales, pequeñas, y que se van a producir en Europa para ir instalando los últimos elementos
los elementos que faltaban para producir una Europa esencialmente capitalista. Y por lo tanto, queda claro de que las revoluciones sociales o las revoluciones son también productos burgueses. Y la hace la burguesía para instalar el capitalismo o para desarrollar a full time el capitalismo. Queda claro ese punto. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos con respecto a esa revolución moderna, esa revolución así concebida, de una revolución que buscaba instalar el capitalismo en América Latina o impulsar su desarrollo hacia adelante en América Latina y en el Caribe, ¿en qué momento emergió? Y pudimos detectar en este curso de que las revoluciones que se van a producir en América Latina y el Caribe como consecuencia de una crisis política monárquica que vive España, va a abrir un camino para revoluciones de política fundamentalmente, pero no revoluciones sociales ni revoluciones integrales que busquen instalar el capitalismo en América Latina. Y por eso vimos que las revoluciones sociales, o mejor dicho, las revoluciones de independencia, eran fundamentalmente una acción política en la cual numerosas colonias, como Chile, como Argentina, como Paraguay, Uruguay, ¿cierto? Venezuela, México y entre otras, hicieron movimientos que les permitió acceder al poder a determinada élite, y esa élite dominante, que era la misma que tenía el control de la economía, de la sociedad y de las actividades culturales como también políticas durante la colonia, los grandes terratenientes se hicieron del poder y construyeron ahí algo revolucionario, construyeron el Estado-Nación. Más allá de que haya sido un Estado liberal, más allá que haya sido un Estado dominante, construyeron estas entidades nacionales que tenemos hoy día. Y por lo tanto, esa fue la primera experiencia revolucionaria. Ahora, esa primera experiencia revolucionaria, nosotros dijimos que no era una revolución burguesa. Está acá. No volveré sobre ese tema. Pero esas revoluciones inconclusas, como las llama Falborda, el sociólogo colombiano, estas revoluciones que no tuvieron esa capacidad y ni la potencia militar para destruir todo el orden colonial, dejaron pervivir una herencia de larga duración y que yo diría que hasta el día de hoy la herencia colonial española, ¿cierto? Todavía está presente en nuestra América y se hace lo que Bolívar Echeverría y como también otros pensadores hablaron del barroco latinoamericano, ¿no? Y por lo tanto es una mezcla híbrida de muchas cosas. Pero la revolución se presenta para construir Estado y nación. Y se construye. Después dejaron cosas pendientes, como dijimos, y viene la Revolución Nacional Popular, y de la Revolución Nacional Popular, cierto, que acontecía en México, fundamentalmente, la principal hasta la que cierra ese ciclo, como dijimos, era la Revolución boliviana, cierto. América Latina construyó procesos revolucionarios para instalar procesos de modernización capitalista, pero siempre un capitalismo dependiente, de carácter extractivista, etcétera, que lo hacías subordinado al orden capitalista internacional. Por lo tanto, nunca logró hacer una revolución capitalista o una revolución que instalara un proceso de modernización, por ejemplo, de carácter industrial, aunque hubo industrialismo, pero no necesariamente lograron quebrar la forma de dominación oligárquica existente en América Latina. Y posteriormente, sin duda, se produce el mayor acontecimiento de todos los que han ocurrido en América Latina con respecto a las revoluciones, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ¿cierto? Y en este acuerdo generalizado, más allá de las posiciones que se pueda tener hoy día con respecto a la revolución, es una revolución triunfante y que marcó
a la historia de América Latina en los últimos 60 o 70 años. La revolución ya tiene 60 y tantos años, 67, y por lo tanto en esos 67 ha marcado la historia de América Latina en todos los sentidos, ha influido en América Latina. La Revolución Cubana es el acontecimiento principal que ha ocurrido en América Latina en la historia del siglo XX. Y yo diría es tan importante como la misma llegada de los conquistadores y de los invasores en 1492. Pero la revolución tiene su problema, pero está ahí y ganó y es triunfante. Las demás revoluciones que revisamos durante ese periodo, que fueron la revolución chilena, ya sabemos, es una revolución fracasada, es una revolución desarmada, una revolución que intentó hacer una revolución social a través de las instituciones políticas burguesas, la democracia liberal representativa, y en ese tránsito, en ese proceso, fue derrotada por un imperialismo, ¿cierto? Por la presencia norteamericana que sin duda desde siempre nunca ha buscado que América Latina se escape de su órbita, que se escape, digo, los países se escapen de eso. Y por lo tanto, Estados Unidos, así como actuó contra Cuba y no pudo hacerlo porque Cuba tenía el apoyo de la Unión Soviética, después invadió, bueno, ha invadido muchos países en este proceso, pero invadió Grenada, buscó, ¿cierto?, derrotar a la revolución sandinista y finalmente lo logró a través de procesos de carácter democrático, comillas, vía electoral, etcétera, pero finalmente Estados Unidos ha jugado un rol totalmente contrario a los intereses de los pueblos y de los sujetos subordinados que se levantan contra. De manera entonces que, fracasadas las revoluciones sociales, derrotadas las revoluciones sociales, es decir, las revoluciones de Nicaragua, de Granada y la chilena, nos quedamos sin revolución. Ese es el punto. Pero el punto más grave no solamente es que se hayan producido estas derrotas. Las derrotas de las revoluciones sociales que hemos nombrado también tienen otro elemento que debemos tomar en cuenta al momento de hacer el balance de la revolución. Y la pregunta es, para poder responder la pregunta, ¿tiene futuro la revolución? No solamente en la década de los 70 o la década de los 80 van a ser derrotadas estas últimas dos revoluciones sociales, la de Granada y la nicaragüense, sino que se produce algo mayor, algo que tiene que ver con todo el fenómeno de la historia última. La revolución triunfante, la primera revolución social triunfante, que es la revolución rusa, que se hace y se construye a través de lo que son los argumentos de Karl Marx, ¿cierto? La revolución social proletaria, que a diferencia de la primera revolución social realizada por los subalternos, realizada por los grupos dominados, que es la revolución haitiana de 1791 a 1804, que los haitianos, ¿cierto?, echan mano a todo lo que pillan en términos de pensamiento político, etcétera, para poder implementar su revolución en Haití y implementarla. Incluso los líderes de las revoluciones haitianas abrevan, ¿cierto?,
del pensamiento político liberal republicano francés e incluso de los algunos de los pensadores estadounidenses. Pero la revolución bolchevique se hace con líderes que son, comillas, marxistas. Y por eso se crea aquello que posteriormente lo van a sintetizar en estas dos palabras, que es marxismo-leninismo. Es la conjugación de los planteamientos de Marx con los planteamientos de Lenin, para poder tener ahí lo que yo he dicho, este libreto general de la revolución. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta revolución que surge en 1917 no es capaz de mantenerse en el tiempo y en la historia. El Partido Comunista Soviético, el PECUS, que dictaba cátedra, que dictaba lineamientos, que entregaba recomendaciones, que le decía al resto del mundo y al resto de los partidos comunistas del mundo de cómo debían hacer una revolución, no fue capaz de mantenerla en el tiempo y la terminó, ¿cierto?, destruyendo en 1991. En 1991, ¿cierto?, se viene abajo, se cae, se destroza, sin una presión social, sin un levantamiento popular en contra de aquello, sino más bien por la inercia de un proceso de descomposición de la nomenclatura, de un proceso de descomposición de sus principales dirigentes, que se transforman de la noche a la mañana, por decirlo así, de comunista en capitalista. Este proceso de transformación lo había iniciado fundamentalmente el presidente Mikhail Gorbachev en la década de los 80 y termina, ¿cierto?, con la perestroika, que era toda la transformación económica, y con lo que era, ¿cierto?, la glasnost, que era la transformación política, económica y política, ¿no? Y que termina con la instalación de la República Rusa, la que actualmente dirige Putin, que es una república capitalista. Y todo lo que era el socialismo es destrozado. Lo único que queda en pie del socialismo y de la gesta revolucionaria de 1917 es la tumba de Lenin. El cuerpo embalsamado del dirigente revolucionario. El resto ha desaparecido. Incluso las ciudades han vuelto a tener los nombres anteriores a la revolución. Eso también podríamos decir que la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, después del intento de golpe de Estado de Yeltsin y todo lo demás, toda esa barbarie que ocurre, ¿cierto? Es todo aquello, ¿cierto? Uno podría sostener que es también una revolución. Una revolución que implica, obviamente, una vuelta hacia las formas capitalistas, o mejor dicho, la instalación del capitalismo. ¿Por qué? Porque yo diría que hacia 1917 el capitalismo en Rusia, la modernidad capitalista era muy escasa. Del 100% de la estructura social de la sociedad rusa, en un 80% era todavía agrario feudal y un 20% apenas era capitalista. Por lo tanto, no podríamos decir que el capitalismo era el modo de producción dominante al interior de Rusia, sino que era las formas aristocráticas, clientelares, de la
de las formas más retrógradas de esa situación. Por lo tanto, lo que hace la caída o el movimiento político, social, que tiene que ver con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas en 1991, tiene que ver con esta situación de volver al capitalismo, no, de instalar el capitalismo. Ahora, muchos dicen que eso fue posible porque lo que había desarrollado en los 75 años de existencia de la URSS, más que desarrollar una sociedad socialista o en vía hacia la sociedad comunista, lo que había sido desarrollado un tipo de capitalismo de Estado, ¿cierto? De una modernidad capitalista dirigida férreamente por la dictadura del partido, ni siquiera de la dictadura del proletariado, sino que era la dictadura del partido único, etc. Por lo tanto, en 1991, de la noche a la mañana se cae, no de la noche a la mañana, pero es una metáfora, pero se cae, se destruye todo aquello. Y todo lo que se había construido en 75 años desaparece. Y es una derrota. Desde la noche a la mañana, los obreros, los proletarios, los sectores dominados, ¿cierto?, quedan y observan de que aquella utopía que se construía en el mundo europeo oriental llegaba a su fin. Pero no solamente llegaba a su fin la Unión Soviética, sino todos los otros países socialistas, todas las repúblicas democráticas populares que se habían constituido con el apoyo de la Unión Soviética en el mundo africano también se caen o se entran en el proceso de decadencia, etcétera. Como decíamos la vez pasada, que esto yo creo que es fundamental para entender por qué los procesos revolucionarios son descartados en el mundo. Tiene que ver con esta caída. Pero desaparece el socialismo real. Solamente quedan algunas cosas en China, que es la Revolución China, pero que se introduce en cambio y comienza a desarrollarse esta política, dos sistemas, una sola nación, un solo país, en un país, dos sistemas. El sistema comunista en términos políticos y el sistema capitalista en términos económicos, lo cual, genera una situación totalmente nueva y que China cada vez tiene formas más capitalistas de desenvolvimiento, etc. Ese es un fenómeno que habría que analizar también en alguna oportunidad, pero es un fenómeno que tiene afectación en el orden internacional, en el orden económico global, ¿no? Y también, las socialdemocracias que se habían también desarrollado entran en crisis porque en el mundo se va a producir otra revolución. Y esta otra revolución política que le cambia el rostro al mundo a partir de los años 80, se produce lo que se conoce como la revolución conservadora, la revolución, que impulsa el capitalismo central, que es en este caso, en Estados Unidos e Inglaterra, lo que es, la revolución conservadora, que muchas veces se recibe el nombre de neoliberalismo. Y el neoliberalismo se impone a nivel global, a nivel global. Ese es el punto. De ahí que yo recordaba la vez pasada que Francis Fukuyama señalaba, de que la historia llegaba a su fin. Esa historia llegaba a su fin con el triunfo inevitable del capitalismo liberal y de la democracia liberal. Es decir, el mundo, ya no Europa, ya no la periferia del capitalismo central, como podría poder ser América, sino que todo el globo, con excepción de Cuba, China, Vietnam y Corea del Norte, esos cuatro, todos los demás eran neoliberales. Todos neoliberales. Es decir, una situación que era la reconfiguración de la dominación a nivel mundial.
a nivel mundial. El capitalismo quedaba desde 1948, ya no había un fantasma que recorriera el mundo amenazando a la dominación. El comunismo, la revolución social protagonizada por los trabajadores había sido derrotada. Pero no solamente había sido derrotada, sino que ese mundo que se había construido había fracasado. El PECUS, el Partido Comunista Soviético, había construido algo que no era el socialismo, que no era el comunismo, y esto, por lo tanto, estaba en el fracaso total y completo. A pesar de que muchos, ¿cierto?, teóricos o pensadores habían planteado la necesidad de hacer cambios, hacer modificaciones, en esa realidad no se oyeron, y cuando se oyeron se hicieron a favor del capital. Por lo tanto, el capitalismo en los últimos 40 años o 50 años ha dominado completamente. Ha dominado desde 1980, que domina todo. Todo. Ese es el punto, compañeros y compañeras y compañeros. La derrota que implicó, ¿cierto?, el derrumbe de la Unión Soviética, con todas sus vaguedades, distorsiones, equivocaciones, no es que abra la posibilidad de la construcción de algo nuevo, sino que clausura cualquier posibilidad de construir algo nuevo, porque nadie hoy día tiene, o en los 90, ¿cierto?, hasta los 2000, nadie tiene confianza que es posible construir la revolución social. Y por lo tanto se deja de hablar de la revolución. La revolución pasa a ser una mala palabra. Los revolucionarios, unos sujetos que son relictos históricos. Ya nadie en la década de los 90, ¿cierto?, del 91 en adelante, la década del 90 hasta el fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, nadie lee a Marx. Nadie lee a Lenin. Todo el marxismo, todo el pensamiento crítico marxista entra en una crisis terminal. ¿Por qué? Porque no solo, hay que decir lo siguiente, no solo se considera que el marxismo es una teoría política, una teoría de la revolución equivocada, sino que es también considerado que sus predicciones o sus proyecciones analíticas acerca del desenvolvimiento del capitalismo también eran equivocados. Es decir, todo mal. Todo mal. Y el capitalismo se instala de una manera irrestricta y sin oposición, sin mayores resistencia. Y cuando existían estas resistencias eran totalmente acotadas y derrotadas. O sea, no hay. Los mismos socialdemócratas como Tony Blair y otros se transforman en neoliberales también. Es decir, todo el mundo se transforma en neoliberal. Todos. Y Margaret Thatcher plantea una tesis que aquí en Chile también la tomaron algunos intelectuales y algunos políticos. No hay alternativa latina, en su sigla en inglés. No hay alternativa. Por lo tanto, si no hay alternativa, lo único que queda es apegarse al orden existente, que es el neoliberal. Y en ese sentido, la revolución social pensada, ideada, implementada, proyectada por los sectores dominantes,
por los sectores dominados, los sectores subordinados, pasa a mejor vida. Solo en 1994, un grupo, ¿cierto? Como decíamos también la clase pasada, un grupo de sujetos encapuchados en Chiapas, en la selva lacandona, ¿cierto? Dirigidos por un grupo de indígenas, los comandantes, más el subcomandante Marco, emerge para declararle en ese momento la guerra no solamente al Estado mexicano, sino al neoliberalismo global, diciendo todavía es posible la resistencia, todavía es posible la revolución. Eso es lo que implica Marcos. Marco y el subcomandante y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una gota que viene a decir es posible todavía la revolución. Pero esta nueva concepción que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de pensar el cambio político es el cambio en el largo plazo. Es el proceso de acumulación de fuerza, de acumulación de poder en el largo plazo, en un tiempo que es el tiempo de la cultura o de las culturas indígenas de los pueblos originarios de la zona. Por lo tanto, no es el mismo tiempo de nosotros, los occidentales. Por lo tanto, nosotros vemos que ya del 94 hasta la fecha son más de 30 años, 31 años de desarrollo del zapatismo, y vemos que el zapatismo todavía está construyéndose tiempo. Un tiempo largo. Pero eso dio vida a la posibilidad de pensar la revolución nuevamente en América Latina. Pero la revolución fue pensada de manera muy, a partir de los 90 fue pensada de manera muy acotada, muy reducida. Ya no se piensa en el cambio grande, ya no se piensa en los procesos de cambio mayores, sino que el cambio pequeño, el cambio mínimo de avances de un paso a otro paso, pero que son rupturas muy leves, que en lo general esas rupturas no le hacen mella al capital, no le introducen quiebres fundamentales. Es decir, son grietas, como dice John Holloway, son grietas que son importantes, pero no necesarias para derrumbar el gran muro de la dominación. Las grietas se pueden perfectamente reparar. Y por lo tanto, se va a privilegiar algo que yo también creo que es equívoco para la revolución social, que es la idea de que vamos a hacer la conquista a través de mecanismos electorales o elementos de participación electoral, construcción de gobiernos progresistas para avanzar en aquello. Bueno, la expresión más acabada de eso son dos o tres procesos que ya los vimos y que terminaron en nada. O terminaron en crisis que uno no puede saber cómo van a ser solucionadas, como la crisis de Venezuela o como la crisis de Ecuador o de la misma Bolivia. O gobiernos progresistas que se plantean transformaciones y que no salen del capital, como en México con la cuarta transformación de AMLO. Es decir, en otras palabras, lo que yo estoy planteando con todos estos ejemplos es que la revolución social en América Latina no tiene actualmente ningún futuro. De la forma como ha sido pensada, ideada, en este momento yo creo que la revolución social no tiene futuro. A pesar, compañeros y compañeras y compañeros, de las condiciones materiales en las que se desenvuelve la vida de los trabajadores, de los sectores populares, de los sectores subalternos,
de los dominados son mucho más proclives a un proceso de rebelión social, ¿cierto? De un estallido rebelde para impulsar procesos revolucionarios. Eso está claro que es así, y han estallado sin número de movimientos rebeldes y procesos activos de lucha social, pero no se avanza hacia la revolución. Hay como algo que nos detiene en ese proceso. O sea, hoy día las condiciones materiales del capital y las relaciones sociales de producción que se han desarrollado gritan, por decirlo así, la necesidad de la revolución. Pero en este proceso no hay tal vez algo que también Marx decía, falta la conciencia política para ese proceso. O sea, revolución social está incluso clausurada porque muchos dicen, hoy día no es posible la revolución. Nadie puede pensar la revolución, nadie quiere la revolución. Todos niegan la revolución. Salvo quizás los grupos que están más convencidos de que es necesaria la revolución. Pero el tema central es que no tenemos la posibilidad de hacer la revolución. Algo está fallando. Tal vez alguien me dirá, pero profe, lo que le está fallando es la teoría. Bueno, sí, tal vez sí. Pero la teoría, no de la teoría de la revolución de los fines del siglo XIX ni de comienzo del XX. Tal vez una teoría revolucionaria que dé cuenta de los procesos políticos que hoy día tenemos en la sociedad actual, en esta sociedad tecnológica, en esta sociedad de la intercomunicación, de esta sociedad interdependiente, de esta sociedad dominada, ¿cierto?, por los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Tal vez tenemos que pensar este momento histórico para construir ahí. Y en ese sentido rescato lo que decía aquí Lenin, rescato la necesidad de una teoría de la revolución hoy. Hoy. No una teoría de la revolución que me hable cómo eran los obreros o cómo era la sociedad de comienzo del siglo XX. Sino cómo hacemos teoría revolucionaria hoy día. Para poder llegar no solo a los trabajadores, sino también a los sectores jóvenes de esta sociedad de la comunicación, de esta sociedad de los juegos, de los TikTok, etcétera. Tal vez eso es lo que necesitamos. Necesitamos una nueva teoría de la revolución, pero no repetir la teoría de la revolución anterior. Y hay un elemento que siempre va a estar en discusión. Siempre vamos a estar discutiendo. La revolución, ¿cómo se hacen las revoluciones? ¿Se hacen las revoluciones con las armas en la mano? El tema de la revolución armada o no armada. Nosotros vimos que la mayoría de las revoluciones triunfantes en América Latina habían sido revoluciones que habían sido logradas a través de insurrecciones armadas. Yo estoy de acuerdo. No hay duda. Sin embargo, yo tengo la impresión que la posibilidad de la revolución armada hoy día depende mucho de las condiciones de partida. ¿Cuáles son las condiciones de partida que podríamos tener nosotros? De la formación y constitución de grupos que puedan dirigir, conducir. Nosotros vimos en nuestra octubre 19 del año 19, vimos un estallido social con mucha gente en la calle, pero sin conducción. Ahí no era ponerle armas en las manos a esos sujetos, sino cómo conducir ese proceso. Ahí faltó. Y el otro elemento que hay que tener claro
Ninguna revolución es triunfante si no se toca el poder. La estructura del poder. Y no me refiero a la estructura del poder del gobierno. Esa es una estructura. Pero hay que saber cómo lograr obtener el poder real. Cómo se destruye el poder del capital. Ahí donde está la clave del asunto. No basta con decir que la clase dominante tiene todo el poder. Sí, sabemos que lo tiene. Y por esa razón es dominante. Pero ¿cómo los subalternos, los trabajadores, las plebes, ¿cierto?, logra obtener el poder? Ya vimos que tampoco se puede hacer a través de un cambio constitucional, ¿no? Eso también está fuera. Hay que pensar, hay que idear, hay que echar a andar la reflexión, teniendo presente lo que ha sido la historia política de las revoluciones. Eso es lo que tenemos que tener presente. Las revoluciones concretas. ¿Cómo se hicieron las revoluciones concretas? Y creo que las revoluciones concretas mostraron caminos, mostraron formas. Algunas buenas, algunas fracasadas, pero hay que verlas. Entonces la revolución es una incógnita. La revolución futura es necesaria. Pero para hacer la revolución se necesita la audacia del momento histórico. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Fíjese usted. Tomo el 19. La gran rebelión en Chile. 3 millones o 4 millones de personas en las calles exigiendo el fin del neoliberalismo. Eso era lo que se planteaba. Pero fíjense que no hubo nadie. No hubo ninguna organización social que emergiera de ese grupo de gentes para tomar la conducción. Nadie se atrevió. No es que no existieran, si las habían, pero estaban, no sé dónde estaban, que no se pusieron en su momento a dirigir el asunto. Ahí faltó audacia, faltó imaginación, faltó, ¿cierto?, atreverse a hacerlo. No podemos esperar que todo esté debidamente aceitado. Es que tiene que haber un momento X o Z de... No. Ahí faltó la irrupción de líderes para poder conducir a esas masas. Entonces, hay que estar atentos para un nuevo estallido. Ahora, con esto, quiero poner fin a este curso, ¿no? Estamos viviendo en una etapa, termino con esto, José, estamos viviendo en una etapa de crisis global. Estamos asistiendo al fin de una civilización. Estamos, lo que yo he sostenido en otro momento, que estamos al final de la civilización capitalista que emergió allá hace ya aproximadamente 5 siglos, ¿cierto? Siglo XV, siglo XVI. Emergió la civilización capitalista. Y esa civilización hoy día está agotándose. El tiempo se determina. Estamos en una fase terminal. Pero como toda fase terminal no significa que va a terminar mañana, sino que hay distintos momentos de expresión de esa fase terminal. Expresión de esa fase terminal en la crisis o el famoso crisis civilizatoria, la crisis climática, etcétera. Es la situación de genocidio que hoy día se presenta en una sociedad en la cual un país está
matando a otro a vista y paciencia del resto del mundo. Aunque existan muchas proclamas, existan muchos manifiestos, exista mucha condena, hoy día Israel sigue haciendo el genocidio horrible de los palestinos en la franja de Gaza, y nadie hace mayormente nada. Nadie detiene eso. Porque podemos firmar todo, asistir a todas las concentraciones, salir a la calle, protestar. Son miles de millones de personas que pueden salir, pero no detiene aquello. No lo detiene. Porque no hay un poder en este momento que pueda imponerse sobre Israel y detener aquello. Es lo mismo cuando los zapatistas tenían un planteo muy claro, y Marco siempre lo decía. Cuando fueron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que desaparecen en un día, en una noche de septiembre, desaparecen 43. Y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde están esos 43 estudiantes de una escuela de preceptores, en una escuela normalista, agraria de México. Y nadie es capaz de decir, aquí están. Nosotros tenemos acá una activista medioambiental, defensora de la tierra, Julia Chunil, que desaparece. 900 días lleva desaparecida y nadie dice nada. Eso demuestra que todo el orden político-social actual está en un proceso de descomposición, en un proceso de decadencia total y completo. Porque estamos asistiendo, somos protagonistas de una crisis de civilización, de la desaparición de una civilización. Y en esa crisis de civilización, todos los proyectos modernos están en crisis o están desaparecidos. Y dentro de esas crisis está desaparecido el tema de la revolución. Eso está claro. Se puso término a la revolución. Nadie habla de la revolución. Nosotros somos una excepción en este curso, que hicimos un curso donde pensamos y historizamos la revolución. Y nos atrevemos a decir que la revolución es necesaria. Y estamos en esa, pero estamos en una crisis en la cual el sujeto mismo de la modernidad está llegando a su fin. El sujeto moderno está llegando a su fin. Obviamente que hay planteo de que hay una nueva fase, que es la posmoderna, etc. Pero es que la posmodernidad también es una fase dentro de esta crisis de la civilización. Entonces, lo que va mi planteo dirigido tal vez no a la gente mayor, no a los adultos mayores, sino tal vez a los pocos, y estoy seguro, a los pocos grupos de gente joven, menores de 25 años, que puedan estar escuchando este programa. Porque ese es el tema. ¿A qué grupo estamos llegando? Si estamos llegando a los mismos de siempre, que son las personas que tienen mi edad, que comparten las ideas que tiene Radio Cordón Marga Marga y su entorno, gente, bueno, sí, está bien, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Estamos llegando hacia esos sectores? ¿Nos están escuchando? Yo creo que ese es un elemento de reflexión profunda. ¿Por qué? Porque yo creo que hay
no sé si ellos están desconectados de nosotros o nosotros estamos desconectados de ellos. Pero lo que yo tengo claro es que hoy día asistimos a una gran crisis de finitud, de muchas formas. Finitud de formas políticas, finitud incluso de la democracia liberal está profundamente agotada. Estamos viendo que hay muchas cosas que están agotadas y que tienen que ver con esta crisis civilizatoria. Estamos a punto, un poquito más, y se enojan 2 o 3 y se tiran una bomba atómica, como el otro día mandó decir un alto dirigente de la Unión Soviética, que bastaba una sola bomba y todos desaparecían. Es que estamos en ese momento histórico. Estamos en ese momento histórico en que podemos desaparecer como civilización. La civilización capitalista está terminando. Pero el tema es que no sabemos qué es lo que viene a reemplazarla. Todavía no se diseña, todavía no se elabora, todavía no se construye aquello que podría ser la nueva forma societal, civilizatoria, que reemplace aquella. Tal vez los hombres que vivieron la crisis de las civilizaciones antiguas o de la civilización del medioevo, tal vez tampoco lo vieron. Tampoco pensaron que los hombres ¿cierto? Del siglo XVI pensaron que íbamos a llegar a esta situación del siglo XXI. Pero estamos en esa fase. Si no cambiamos, si no cambiamos en un proceso de revolución, de un giro copernicano, por llamarlo de alguna forma, mayor, profundo, podemos desaparecer y ya. Entonces yo tengo la impresión que, más que preguntarme solo por el futuro de la revolución, o si es posible la revolución social, yo tengo la impresión de que estamos en una fase de crisis de civilización capitalista, que el capitalismo neoliberal a nivel mundial, ahora con unas transformaciones, con intervenciones que el propio capitalismo central, dirigido por Trump, ¿cierto?, se da cuenta de que hay que recular determinadas cosas, qué sé yo, pero no cambia. El hecho de que nos suban los aranceles a nivel mundial no cambia el sentido del capitalismo neoliberal, porque en Estados Unidos no se están construyendo aceleradamente industria, o se están reconstruyendo las empresas industriales automovilistas, de automóviles que existían en Chicago, en Detroit, no se están construyendo aquello. Por lo tanto, no estamos volviendo a un industrialismo nacional. No se está encareciendo el comercio, que es distinto, pero no se está destruyendo el orden neoliberal. Así que no se confundan. No es una destrucción del orden neoliberal, es una recomposición y ajuste de ese orden neoliberal. Pero no necesariamente estamos reasistiendo a un industrialismo proteccionista como el que se desarrolló entre los años 45 y los 80, que fue los 30 años gloriosos del capital central. No estamos volviendo a eso. No. Estamos ajustando el comercio internacional. De manera, entonces, si ese capitalismo neoliberal, mercantil financiero, sigue destruyendo no solo la vida natural, la naturaleza, sino también la vida humana. Y esto ha quedado demostrado con lo que ocurrió en el Teniente, en el mineral de explotación de cobre más grande del mundo en profundidad. Porque ahí el sacar material del fondo del cerro genera
un cambio en la forma del cerro. Por lo tanto, se está alterando, se está modificando, se está transformando la naturaleza. Y la naturaleza reacciona y tal vez en la misma forma de explotación de ese nivel de andesita provoca una transformación de la estructura de la naturaleza del cerro, y esta se movió y provocó el derrumbe que mató a 6 trabajadores. A 6 trabajadores. ¿Pero por qué Codelco impulsaba aquello? Porque requiere seguir produciendo cobre a cualquier costo, a cualquier sin ninguna consideración de aquellos factores. Por lo tanto, ¿por qué? Porque Andesita, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, tiene una proyección de explotación de 50 años. Y así siguen buscando y siguen encontrando y siguen explotando. Recordemos que el famoso Cerro de Potosí en Bolivia perdió no sé cuántos metros de nivel de altura, producto de la explotación de toda la plata que se extrajo allí durante casi 3 siglos de explotación o 4 siglos de explotación minera. O sea, ese es el capitalismo, ese es lo que nos está destruyendo, estimadas y estimadas. Nos está destruyendo. Por lo tanto, esa es la crisis civilizacional más profunda. Sin duda que para frenar eso se necesita un cambio mayor. Es decir, para frenar aquello, para frenar la revolución capitalista iniciada por el neoliberalismo a partir de los años 80, se requiere otra revolución. Pero el tema central, la revolución, es hacer la revolución. ¿Y quiénes son los que están dispuestos a hacerla? Y que quieren lograrla. Esa es la tarea de futuro. La revolución no es que tenga futuro, sino que los hombres y mujeres de hoy tienen que plantearse la posibilidad de hacer una revolución para construir el futuro. Ese es mi punto final de este curso. Y antes de darle la palabra a José, quiero agradecer a José de Radio Cordón Marga Marga, una voz de los territorios, a Marta Victoria, siempre atenta a la colaboración para los afiches de anuncios de este curso, a todos aquellos que tuvieron la ocasión de seguirnos a lo largo de estos 4 meses, de estas 14 emisiones de este seminario. Agradecer también al editor de El Clarín, del diario popular, el Clarín digital, que gentilmente, semana tras semana, ha puesto este video del seminario en la página de El Clarín y ha permitido, ¿cierto?, que mucha más gente lo vea también a través del diario El Clarín. Hoy día, si usted entra al Clarín, va a ver que el capítulo 13, el capítulo 12 y el capítulo 11 todavía están ahí a la posibilidad de que la gente los pueda consultar. Agradecer a todos, a todas y a todos los que permitieron que este curso semana a semana llegara hasta sus casas. Muchas gracias, un abrazo fraterno nuevamente para José, para Marta Victoria y también para Paul Walter, editor de El Clarín. Yo quiero darte las gracias a ti, Juan Carlos, por esa disposición y esa buena voluntad que siempre tienes de apoyar nuestras ideas. Porque no todas las personas son así, sobre todo teniendo en cuenta el nivel académico tuyo. Muchos se creen divos y no participan, digamos, en este tipo de radios, porque para ellos es, qué sé yo, rebajarles el perfil. Entonces, eso es lo que yo siempre, en todas las conversaciones que tengo con algunas personas, destaco de ti, que nunca jamás nos has dejado de lado
¿ya? Ni tampoco te has negado, digamos, a poder participar de algún proyecto nuestro. Así que gracias por esa actitud tuya y ojalá no cambie, ¿ya? No, Porque esa es la actitud de un revolucionario, ¿eh? yo le voy a decir algo, compañero, que yo lo tengo como principio fundamental. Yo fui a estudiar a México con una beca del Estado chileno. ¿Ya? Yo fui con la beca presidente de la República a estudiar a Flaxo. Y yo en el momento que recibí esa beca, establecí el compromiso político y social de devolver a la sociedad chilena lo que yo había logrado. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, para mí, cualquier cosa que me pida, yo voy a estar siempre, sin cobrar, sin pedir nada, sin sentirme porque yo tengo tal o cual condición, me voy a sentir. Si me viene una persona de el lugar más remoto, yo voy a estar ahí. Y si viene alguien de una universidad grandota, también voy a estar. ¿Por qué? Porque tengo ese compromiso. Yo volví de México a Chile con ese compromiso. Y pudiendo haberme quedado como muchos otros compañeros míos que se quedaron en México, también habiendo recibido la beca presidente de la República, porque ellos privilegiaron el sentido individual del desarrollo por sobre el sentido colectivo del desarrollo de la persona, ¿cachai? Entonces, yo me vine a Chile, pero no vine acá a hacer carrera académica, ni a hacerme rico, ni nada. Yo vine a poner todo lo que mis conocimientos al servicio de la gente, o de la ciudadanía, del pueblo, llámalo como quiera, ahí está. Así que por esa razón, si me invitan de aquí, de allá, de donde sea, yo voy a estar. Con el mismo, sí, con la misma seriedad y con la misma disposición. Tratar de aportar para ayudar a salir de las miserables condiciones que se encuentra en nuestra sociedad actualmente. Ese es mi punto. y se Así te que agradece, Juan Carlos, ¿ya? Pero infinitamente. En todo caso, así como tú dijiste que está en Clarín el ciclo tuyo, también digamos, aquellas personas que no los han visto lo pueden ubicar en YouTube. Están los dos ciclos. El primero que hicimos, que fue el de la democracia, si había uno de democracia, digamos, en nuestra la sociedad, democracia en Chile, sí. ¿ya? Y no solamente en Chile, porque tocaste toda Latinoamérica, ¿ya? Y, y el segundo ciclo que fue ¿ya? El de las revoluciones. Yo le había llamado en un principio las revoluciones perdidas, pero tú muy bien lo hiciste, digamos, en el sentido de que no todo está perdido, ¿ya? Así que gracias, Juan Carlos, un gran abrazo y nos vemos, ojalá pronto, ¿ya? Ya, compañero, nos estamos viendo y ojalá que la U salga campeón este año y nos podamos ver antes. Ojalá, compañero, nos vemos Que entonces. estés bien. Igualmente. Nos vemos. Chao, chao.